¿Quién fue el primer vidente según la Biblia? ¿Quién? Casi. A ver. Piensa. Si en la Biblia dice de que el enemigo cegó el entendimiento, cegó nuestros ojos, ¿verdad? Tuvo que haber un principio de todo, en la cual había un hombre que veía todo. ¿Quién era ese hombre? Adán. Adán es el primer vidente de la Biblia, porque él veía en el espíritu sin restricción. Amén. No es que él vivía en la gloria y él podía ver las cosas en el espíritu. ¿Me están comprendiendo? Entonces, antes de la caída, los ojos del hombre estaban abiertos. ¿Me están entendiendo? Antes de la caída, los ojos del hombre estaban abiertos y él podía tener comunión con el mundo espiritual. Él podía tener comunión con el Señor. Tenía comunión directa con Dios. ¿Amén? Entonces, después de la caída, ¿qué hizo el enemigo? Cegó nuestro entendimiento, cegó los ojos de nuestro entendimiento. Y eso ha quedado tan metido que incluso hasta muchos cristianos, sus ojos espirituales, por causa del pecado, no son abiertos. Pero eso no debe ser así. ¿Amén? Eso no debe de ser así. Eso no debe de acontecer. Después de la caída, el enemigo cegó nuestros ojos, según Juan 12:40. Pero el Señor vino a quitar esa maldición, esas vendas. Amén. De tal manera que en Cristo, escuchen, en Cristo todos tienen la capacidad para ver. Escúchenme, todos tienen la capacidad para ver, todos tienen la capacidad para ver. Vamos a aprender hoy. Amén. Amén. Pero hay algo. Una cosa es que tú veas y otra cosa es que tengas el don de vidente. No todos son videntes. Dios te puede dar visiones esporádicamente, algunos. ¿Me están entendiendo? Pero hay gente que sí o sí ve visiones constantemente. Y ese es el vidente. ¿Me están comprendiendo? Ahora, el Señor en este tiempo, y justo estaba hablando con un profeta hoy día, el Señor, después de la pandemia, después de este tiempo, parece ser como que el Señor está despertando los ojos de muchos videntes. Está despertando el espíritu de muchos videntes. Y muchos videntes están comenzando a fluir como antes o mejor que antes en el espíritu. ¿Por causa de qué? De que la opresión demoníaca que quizás en estos 2 años tuvo, se ha retirado. Y Dios está abriendo los ojos de los videntes. Amén. Entonces, ¿qué dice 2 de Corintios 5:7? Corintios 5:7. Sí. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Amén. El tiempo de la fe es el tiempo de que caminemos en fe y no por vista. ¿Me están entendiendo? Entonces, dentro de lo que es el reino de los videntes, vamos a encontrar en primer lugar en el reino profético al Nabi. Eso vamos a aprenderlo, Nabi. ¿Quién es el Nabi? El profeta auditivo, el que se mueve en la dimensión del oído, pero no ve. ¿Algún profeta Nabi que ustedes vean en la Biblia? Que solamente oiga, nada más, no vea visiones. O vea, pero políticamente. Eliseo. No. ¿Eliseo era? No. Eliseo veía. Elías no, también veía. Piense. ¿Quién fue apóstol? ¿Quién fue ese que avisó cuando estaba el rey en la guerra? Jonás. Y dijo allá hay un profeta que todo lo sabe. No, es Eliseo, no. Eliseo, No, al contrario, Eliseo se metía en dimensiones fuertes, no. ¿Quién? A ver. Piense. ¿Chava? No, Samuel era vidente, no. Samuel era un segundo vidente. ¿Quién? Zacarías era vidente. Ezequiel era vidente, no. Isaías.
Jeremías. Ellos no veían visiones con frecuencia, pero sí oían. Si ustedes leen en la Biblia, se van a dar cuenta que él dijo, vino palabra de Jehová a mi oído, vino palabra de Jehová a mi espíritu, vino palabra, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ellos eran profetas Naví. Entonces ustedes tienen que respetar qué clase de profeta el que Dios está preparando en tu vida. Hay gente que es profeta Naví o que perciben. ¿Me están entendiendo? ¿Qué significa eso, apóstol? Que no siempre va a oír. Que no siempre va a oír en el nombre de Jesús. Amén. No siempre va a oír, sino que también va a ver, pero esporádicamente. Pero más lo usa Dios en oído. Pero también perciben. Son gente que perciben. Por ejemplo, hay profetas que entran a un lugar y de repente comienzan, hay gente, como estamos aquí rodeados, y entra un profeta y de repente a alguien le duele el pie, y él comienza a doler el pie también. Ajá. Comienza a percibir, o de repente puede percibir lo que se movió en ese lugar, las palabras que están en el aire, él vienen a su espíritu y él las repite, tal como la persona lo dijo. ¿Sabe qué? Es así como un poco parecido a Eliseo, pero en el momento. ¿Está entendiendo? Son personas que pueden tocar de repente esta botella, ¿verdad? Pueden tocar esta botella y saben qué persona fue la que la manoseó o la tocó. Dios la revela. Puede tocar la ropa y sabe lo que reposa en la vida de esa persona. Cuando está pasando por los olores. No. Ese es discernimiento. Estoy hablando de percibir. ¿Me están comprendiendo? Ojo. ¿Solo es percibir? ¿O hay algún don? No. El don de discernimiento espíritu es más fuerte. Este es percibir, solamente percibes. Es como una esponja. Sí. Tú eres como una esponja. Sí. Que estás hablando con una persona y de repente sin que la persona te diga algo, Dios te hace percibir hasta los pensamientos de la persona. O un dolor cuando... Su dolor, su situación, pero tú no oyes. Yo estoy hablando, conversando contigo y de repente viene mi espíritu, tristeza, melancolía, viene mi espíritu así, y yo te veo, ¿estás bien? Sí, apóstol, estoy bien, pero Dios me revela que tú estás, ¿entiendes? Es de percibir. Percibir. ¿Por qué pasa eso, apóstol? De que muchas veces yo he sentido, por ejemplo, náusea cuando la persona me está hablando y yo digo, ¿está bien? Todo eso. Y me dicen, sí. Puede ser de que en ese momento tu espíritu está percibiendo demonios en la persona. Pero ellos no se dan. No se dan cuenta porque la persona en ese momento, tú como estás orando, buscando a Dios, tu atmósfera, imagínense esta mesa, ¿no? Es como que yo estoy aquí y de mí sale esa atmósfera, entonces y esta es la botella. Entonces la persona entra en mi atmósfera y todo lo que está ahí lo percibo, yo lo percibo, tuitico. Claro. Como un radar. Es. Ese es el profeta Naví. Amén. No pasa en vivo, no la gente no viene a la escuela porque yo cuando oro me pasa eso. Por ejemplo, en Jauja, cuando yo estaba orando por una de las hermanas, yo sentía tristeza y yo comenzaba a ponerme triste. Hay momentos en que yo me pongo a llorar y estoy percibiendo eso. Igualito pasó cuando estaba hablando con Pedro para Colombia. Me dijo, hermano, habla con él, la hermana. Y comencé a hablar y comencé a llorar porque yo percibía su tristeza, su dolor. Entonces, eso es una percepción. Amén. Eso son profetas Naví. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que hay diferentes clases. Ahora vamos a aprender con respecto a las dimensiones, que son 7. Recién estamos comenzando, ¿verdad? Entonces, tienes que comprender y respetar y honrar cada uno en su ámbito. No puedes ambicionar, no, que yo no quiero hacer, yo quiero ver visiones. Y si Dios no quiere que tú veas visiones, Dios quiere que tú percibas. Es tu voluntad. Y si Dios quiere que solamente oigas, y solamente Dios quiere que tú veas. ¿Me están comprendiendo? Entonces nosotros no podemos forzar al Espíritu, porque el Espíritu, amén, es una persona. Y Él sabe cómo moverse. Y Él sabe cómo entrenarte. ¿Sigo? Amén. Ahora, hay dos cosas que van a pasar para que tú realmente puedas desarrollar tus ojos espirituales. En primer lugar, tienes que tener curiosidad espiritual. O sea, te tiene que interesar el tema. ¿Me estás comprendiendo? O sea, realmente quieres saber. Me refiero de que tú realmente quieres saber qué es lo que hay en ti. ¿Me estás entendiendo? O sea, tú lo que quieres saber es
realmente saber qué es lo que reposa en mí. Apóstol, yo veo sombras, ¿qué es eso? Yo escucho voces, ¿qué es eso? Entonces vienes a la escuela profética, ¿por qué? Porque el Espíritu pone esa curiosidad, ese interés en aprender y desarrollar lo que hay en tu vida. ¿Para qué estás llamado? Exacto. Para que tú te ubiques y seas de bendición al cuerpo de Jesucristo. Porque acá tú vas a saber si eres un vidente, si eres un profeta navi, vas a saber en qué ámbito te usa Dios, en qué dimensión te encuentras. Amén. Entonces, escuchen, hay dos cosas que va a abrir en los ojos espirituales: la curiosidad espiritual con la fe. Amén. Para que tú puedas ser preciso en el espíritu, para que tú puedas ser preciso en el espíritu y puedas ver y puedas profetizar con precisión, debes de tener fe. ¿Me están entendiendo? Debes de tener fe. O sea, el espíritu sí o sí te va a decir cosas a tu espíritu, pero ahora es tú si las sueltas o no. Si le crees. Si le crees y las sueltas, te reprenden en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? ¿Las sueltas o no? Amén. ¿Las sueltas o no? Si sueltas la palabra, si sueltas realmente lo que Él te está revelando. Y eso es un desafío, porque ahí tú vas a tener que soltar realmente y arriesgarte. Amén. Arriesgarte en ese instante a decirle a la persona: ¿sabe qué? Dios me dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y en ese momento tú tienes que creer que ese fluir es de Dios, porque si tú dudas, se corta y afrentas al Espíritu, y vamos a ver si te vuelve a usar otra vez. Amén. Dale fuertes palmas a Cristo. Amén. Entonces, ¿quieres fluir en el Espíritu? Tú tienes que aprender a ver con la fe. Debes de tener fe. Para todo es necesario tener fe, porque la fe es la llave maestra para ver en el Espíritu. ¿Cuál es la llave maestra? La fe. ¿Quieres ver ángeles? Cree que los verás. ¿Quieres ver demonios? Crees que los verás. ¿Quieres saber los nombres, apellidos de la gente? Crees que Dios te va a usar en ese ámbito. Amén. Es creer. Es creer realmente. Es creer que Dios te está hablando. Es creer que lo que Él te está mostrando es 100% Dios. Y no es tu emoción. Y no eres tú. ¿Entienden? Entonces ahí es donde va a actuar la fe. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con esos enemigos: la duda, la incredulidad y la crítica, hasta que renueves tu mente. Amén. Entonces tienes que fortalecer esa área. Tienes que fortalecer esa área. Amén. Debe de fortalecerla sí o sí. A todos nos va a atacar en un momento la duda, la incredulidad, la crítica, de repente decir: no, de repente no es Dios, no, de repente sí es Dios, no, de repente no es... Bueno, ¿sabes qué? Atente a la consecuencia. ¿Sabes qué? Tienes que ser arriesgado. Amén. Ven, si tú no te arriesgas, ¿me estás entendiendo? Gloria a Dios, pues me equivoqué. Perdóname, hermano, me equivoqué. No, no es así lo que me dijiste. A mí, gloria a Dios, me afino más en el Señor, porque yo sé que tengo algo de Dios. Pero, ¿qué pasó? Te lo digo por experiencia. Porque el Espíritu Santo en una oportunidad, había una chica y yo comencé a hablarle y el Señor me hizo así: espera que yo te revele. Y la chica me dijo: sí, todo lo que me has dicho es verdad, pero lo último no fue verdad. Y me lo dijo. Y yo dije, y el Pedro me dijo: no, aprende cuando yo te dé la orden a fluir. No porque eres profeta, yo siempre voy a hablarte de tu vida. Ahí yo me quedé callado. Wow. Amén, amén, Espíritu Santo. Porque hay muchos que piensan que porque ya son profetas y van a abrir su boca, ya Dios va a hablar siempre. No, no es así. ¿Me están entendiendo? No es así. No, es verdad, hay mucha gente que piensa. Tú entras a los lives de TikTok y vas a encontrar gente que te va a profetizar de todo. ¿Me están entendiendo? De todo. Te van a profetizar de todo. Y ahí es cuando muchas veces la gente se piensa que ha sido Dios, y cuando no ha sido Dios, se frustran. ¿Me están entendiendo? Se frustran. Entonces tú tienes que entender que es muy delicado este asunto de lo profético, porque hay mucha gente que está esperando palabra de Dios. Y algo que me dijo el Espíritu hoy, cuando fui al mercado, me dijo: si los profetas estuvieran en el secreto
hicieran conocer al pueblo mis palabras. O sea, quiere decir entonces que hay muchas veces que el profeta no fluye por la palabra. ¿Me están entendiendo? No fluye por la palabra, sino es Por el don. no ni por el don, sino es porque él quiere fluir o porque de alguna otra manera él quiere demostrar que es profeta. Por su carne. Claro. Apóstol, yo creo que a veces confundimos la palabra profeta. Por ejemplo, yo al principio no sabía. Yo profetizo en el nombre de Jesús, mi carne. Pero yo lanzaba palabras de fe, está bien, pero eso no es profecía. Yo declaro, yo profetizo, en vez de decir, yo declaro en el nombre de Jesús que esto va a ocurrir, y eso es otra cosa. Pero palabra de Dios es la profecía, es yo soy el parlante. Lo que escucho, hablo, no le añado ni le quito. Si yo escucho hola, hola, no debo añadir. Esa es la cosa de la profecía que viene de Dios. ¿Amén? Y te habla y... Entonces, deben que comprender que en el ámbito de lo profético, para que tú puedas entrar o para que tú puedas, como se dice, fluir en lo profético, tú tienes que estar en la intercesión. En la intercesión se va a dar todo. Yo te lo digo por experiencia. En la intercesión es donde los dones espirituales se desarrollan vertiginosamente. Amén. Si el profeta quiere ver realmente con precisión, intercede. Está intercediendo. Ahí es cuando el Padre te va a revelar nombres, apellidos, te va a revelar edades, te va a llevar en el espíritu, te va a mostrar cosas en la intercesión. Y muchas veces, dentro de lo que es los intercesores, hay muchos siervos de Dios, lamentablemente, que no aceptan lo profético. Amén. No está, música, bendiciones. No aceptan lo profético, no lo reciben. Amén. No lo reciben, no lo captan, no lo dan. O sea, prácticamente hay muchos pastores que por ignorancia o porque de alguna otra manera no comprenden ese ámbito, dejan a los intercesores cuando vienen con sus visiones, con sus sueños, y no les dan libertad para fluir. Amén. No les dan libertad para fluir. Es por eso que muchas veces los intercesores se sienten extraños, se sienten incomprendidos, no amados. Amén. Amén. Pero los intercesores somos los que llevamos las cargas de oración y entramos en dolores de parto. Amén. Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, realmente es así. Y muchas veces el intercesor se va a aislar horas de horas de horas. ¿Me están comprendiendo? Si tú realmente quieres ser usado por Dios, te lo digo, delante de Dios, y he sacado realmente mi conclusión, es estar horas de horas de horas en la presencia de papá. Horas de horas de horas de horas estar allí con Él, intercediendo. Amén. Si tú haces eso y formas una atmósfera constantemente, te vas a sorprender de la forma en la cual Él te va a usar. Te vas a sorprender de la forma en la cual Él te va a revelar lo oculto de los corazones, te va a revelar, Dios mío, cosas tremendas que tú te vas a quedar sorprendido. Yo les digo, cuando yo me meto en la intercesión, el Espíritu de Dios, yo digo, Dios mío, ¿y esto qué es esto? ¿Y esto qué es? Solamente decláralo y solamente di lo que estás viendo, porque la intercesión me está abriendo camino. Y yo veía cómo los ángeles hacían milagros, cómo los ángeles iban a lugares, a casas, se metían, comenzaba a observar cosas. Y yo decía, Dios mío, esto es nuevo para mí. Lo oculto, lo reservado está para aquellos que me buscan. Amén. Pero, ¿qué se tiene que hacer? ¿Paga el precio? ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Moisés tuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Padre y su rostro resplandecía. Él no se daba cuenta. La gente se va a dar cuenta que en ti hay algo diferente. La gente se va a dar cuenta que en ti hay algo que está reposando y va a decir, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No entiendo. Hay algo que no se comprende qué es. Es la presencia de Dios que se te impregna. Amén. Entonces, recuerden algo, que los profetas en toda la historia siempre han sido golpeados, maltratados, incomprendidos. Los profetas siempre han sido golpeados, siempre han sido ignorados, siempre han sido vituperiados. Amén. Entonces, a lo largo de la historia podemos entender y comprender, amén, que
ya entrando al campo de los videntes en la Biblia, gente que ve en sueños, gente que ve visiones y que entra en el mundo espiritual, que tiene trances, encuentros celestiales. ¿Ah? Génesis 1:27, ¿qué dice? Recuerden que los videntes han existido desde la creación. 17. ¿Amén? Sí. 1:27. Los videntes han existido desde la creación. Amén. ¿Qué dice? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, el Señor nos creó a su imagen. Una imagen es una visión. Amén. Por lo tanto, Él es el vidente supremo. Ahora, Dios está enfatizando a los videntes a un nivel que la iglesia moderna nunca había presenciado. Abraham. Amén. Abraham era un profeta. Y la Biblia lo dice, que Abraham era un profeta. Y que Dios usó la palabra profeta en Abraham. Pero Samuel 9:9, ¿qué dice? Primera de Samuel 9:9. Samuel era vidente. Profeta Samuel era vidente. Amén. Dice 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Amén. Porque el que hoy se llama profeta, entonces él le llamaba vidente. Los videntes han sido los agentes menos conocidos en el ámbito profético hasta ahora, porque en estos tiempos Dios está abriendo. ¿Saben desde qué época Dios ha comenzado a abrir lo profético? Desde el año 1980. Recién lo profético está comenzando a ser restaurado en la iglesia de Jesucristo. ¿De qué año? 1980. El Señor comenzó a restaurar los ojos espirituales y los oídos espirituales en el cuerpo de Cristo. O sea que los videntes tienen poco tiempo. Amén. 1000 años fue de oscuridad que el diablo tomó. Y la iglesia quedó prácticamente sin ojos, sin oídos, ciega. Pero en el año 1980 el Señor comenzó a abrir, por su gracia y su favor, los ojos espirituales y los oídos espirituales de la iglesia de Jesucristo. Los videntes comenzaron otra vez a fluir. Amén. Vidente. 1980. Recién, hace poco, imagínense. Recién comenzó el Señor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, nuevamente, a partir de ese año, comenzó a restaurar el oficio del profeta. Recién. Imagínense, en 1980 Dios comenzó a restaurar en la iglesia de Jesucristo el oficio del profeta. Recién. Amén. Porque el enemigo se metió con todo, y a raíz de que la iglesia tradicional católica se metió por 1000 años, luego vino la tradición, ¿verdad? Vino la reforma, y a partir de ahí Dios comenzó otra vez a activar los 5 ministerios. ¿Están entendiendo? Pero el ministerio profético recién en el año 1980 fue restaurado en la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, primeramente restauró la capacidad auditiva. Es decir, primeramente la gente comenzó a oír a Dios. ¿Me están entendiendo? Y luego comenzó el fluir de las visiones del vidente. Amén. Recién comenzó Dios a darle oportunidad al vidente. Entonces, allí es cuando comenzó a oírse la palabra de Dios nuevamente. Los profetas comenzaron a levantar en la iglesia y decir: así dice el Señor, Dios me mostró. Eso no se oía antes. Pero a raíz del año 1980 comenzó a oírse esa palabra que decía: veo visiones, oigo la voz de Dios, oigo audiblemente a Dios, Dios me mostró, Dios me reveló. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 14:3? 1 Corintios 14:3. ¿Están entendiendo? 1 Corintios 14:3. Amén. Llámalo.
Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. No, 14:3. Ah, 14:3. Profetiza. Sí, lee. Profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Amén. Los creyentes se activaron en el don de la profecía. Amén. Comenzaron a profetizar. Dios comenzó a restaurar el don de profecía para la gloria y honra de Dios. El Señor comenzó a manifestarse los vasos proféticos, comenzó a manifestarse lo sobrenatural, comenzó a manifestarse ciencia, sabiduría, discernimiento, interpretación de lengua, comenzó a manifestarse lo profético a raíz del año 1980. ¿Quién fue el que Eso ¿cómo se llama? Comenzó en... ¿Estados Unidos? No. Hace poco comenzó con Ronnie Chávez, allá en, ¿cómo se llama? Costa Rica. Claro. Rica, ¿no? Ahora, sigo. Ahora, apóstol, ¿qué es un vidente en sí? Los videntes son profetas, escuchen, que reciben su revelación mirando a través del velo del reino espiritual como Dios lo permite. Amén. Los profetas son, amén, los videntes son ¿qué? Profetas que ven más allá del velo espiritual, como que ellos discurren el velo espiritual y pueden ver, ¿entiendes? Sus ojos se abren y pueden observar y ver cosas que nadie ve. Claro, que Dios le permite. Amén. Como Dios le permite. Ahora, el vidente es un tipo de profetas. No todos los profetas son videntes, pero todos los videntes son profetas. O sea, no todos los profetas ven, como lo dije, pero todos los videntes sí son profetas. Sí, Porque sí hablan, sí ven, sí escuchan la voz de Dios. ¿Están entendiendo? Vidente sí es un profeta. Ahora, la mayoría de los profetas pueden ver y la mayoría de los videntes pueden oír también. Y eso lo podemos ver como dos ríos dos arroyos del mismo Espíritu Santo. Muchas veces los profetas que nosotros conocemos se refieren a Naba, profetas que profetizan por inspiración. Así dice el Señor, y comienza por inspiración a hablar la palabra y a soltar la palabra. ¿Me están entendiendo? Son profetas que el Señor, viene la mano de Dios sobre ellos, los llena y sueltan la palabra. ¿Me están entendiendo? Por inspiración. Son profetas que en ese momento el Señor nos inspira a dar la palabra. Profetizar, hablar como profeta. Entonces, los profetas y los videntes son dos corrientes de la unción profética, pero se especializan en diferentes aspectos de la unción. Hay muchas distinciones y tipos diferentes de flujos proféticos, cerca de 21, que luego lo voy a explicar. Ahora, los videntes constantemente tienen sueños o visiones. Ven ángeles o demonios constantemente. Ay, Dios mío, ese es mi mundo de todos los días. Ven ángeles o demonios. Ven palabras escritas en las personas. Amén. Ven los pecados de la persona en su frente acá. Yo estoy viendo que el Señor me dice, observa, me dice, veo el nombre, el pecado es acá, lo que hace. Lo que hace, lo que dice, no lo que habla. Entonces, los videntes ven luces y colores, porque hay videntes que ven, ¿verdad? Se manejan por luces. Apóstol, ve una luz azul, ve una luz roja. Ahí Dios le está hablando de esa manera al vidente. Amén. Le está hablando de esa forma. Los videntes pueden ver a Jesús, aunque no lo crean. Los videntes pueden oír a Jesús, pueden ver a Jesús. Amén. Y es lo más maravilloso que puede haber. Un vidente puede ir al cielo o también al infierno. Un vidente percibe con ojos espirituales. Escúcheme, que son los ojos del Espíritu Santo. Todo eso lo voy a explicar. Ojos espirituales son los ojos del Espíritu Santo. Amén. Ahora,
Los videntes perciben, escuchen, detectan, experimentan, visualizan, reconocen, toman conciencia, encuentran, examinan, observan, exploran, juzgan, encuentran, disciernen, miran, investigan, indagan, reciben, aprenden y equipan. Eso es lo que hace un vidente. ¿Está entendiendo? Un vidente hace eso. Un vidente es especialista. Un vidente es especialista justamente en eso. Es como un centinela, como le dije la vez pasada. Ahora, la palabra hebrea para vidente es Ra. R-A-H. R-A, una apóstrofe H. Ra. Ra. Así es un vidente. Ra. ¿Verdad? Ra. Que significa ver, mirar, darse cuenta. Eso significa Ra. ¿Amén? Eso significa Ra. Pero Roé significa visión, vidente. Vidente, Roé. También está la palabra Chosef, con Z, Chosef, con H, que significa vidente, alguien que recibe una comunicación con Dios. Amén. Alguien que recibe una comunicación directa con Dios. Ahora, hay algo que el vidente tiene que cuidarse, de un espíritu, y es el espíritu de Dalila. ¿Qué hizo Dalila con Sansón? No, tan solamente eso. ¿Qué le hizo? Le sacó Los ojos. ojos. El espíritu de Dalila está suelto. El espíritu de Dalila, de la tentación, de la religión, quiere meter a los videntes en una cueva oscura para que no fluyan. No, eso que tú ves no es de Dios. No, eso que tú ves es mentira, eso no es de Dios, no eres profeta. Cállate la boca. No hay que creer. Lo que me dijiste es mentira. ¿Cuántas veces me han dicho eso? Para que yo dude. Y luego el Espíritu me dice, ¿me crees a mí o qué? ¿Verdad? ¿Me crees a mí o qué? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dalila. Demonio. Amén. Sí, le sacó los ojos. Está el rey, ¿no? Sí. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, es el tiempo que los videntes vuelvan a levantarse en el nombre de Jesús. Vamos a hacer historia. Año 1960 comenzaron a hacer restaurar los dones espirituales. ¿Me están escuchando? En el año 1960 comenzaba a hacerse énfasis en los dones espirituales. Comenzaron con el movimiento carismático, comenzaron sanidades, milagros, las liberaciones. ¿Me están entendiendo? Dones carismáticos. Pero el Señor en el año 1980 comenzó a restaurar, ¿qué cosa? El ministerio profético. Amén. Entonces, estaba pasando algo. Había gente que fluía como nada, ¿verdad? Solamente oído. Pero había videntes, pero la gente no los tomaba como profetas. Por eso que los videntes eran excluidos y solamente escuchaban nada más. O sea, se desarrolló el oído. Pero el Espíritu Santo también estaba dando apertura para que el ojo también se desarrolle. Pero como la gente no tenía el conocimiento de que el profeta también tenía, el vidente era un profeta, entonces los tenían excluidos. No, tú no. No, tú tienes sueños, tú tienes visiones. No, tú dices que ves, pero no, acá no. Acá solamente queremos escuchar la voz de Dios.
pero sin saber de que Dios habla a través de visiones. Amén. Amén. También Dios habla a través de visiones, pero como no se tenía el conocimiento, entonces el vidente fue excluido en parte. Entonces, tenemos que comprender, amén, tenemos que comprender eso. Y es necesario que lo entendamos. ¿Qué dice 1 Corintios 12? 12:1. El 1 para adelante. El 1 nada más, léelo. Corintios 12:1, ¿no? Sí. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que los malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos... No, 2-1. ¿Amén? Amén. Ahora, quiero que entiendan algo. Cualquiera tiene la habilidad, ojo, para ver en el Espíritu. O sea, todos tienen la habilidad para ver en el Espíritu. Amén, porque Dios te lo ha dado. Todos. Pero no tienen toda la capacidad para profetizar o tener el don de profecía. Es muy diferente a que tú puedas ver, a que tú puedas profetizar o ser un vidente en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, el don de profecía está disponible para todos. El Espíritu Santo lo puede dar a cualquiera. Amén. ¿Y qué es lo que pasa, apóstol? Que por causa de la ignorancia espiritual, por causa de no tener escuelas proféticas, la gente no se desarrolla. Si nosotros vamos a iglesias en las cuales hay gente que tiene ese mover, gente que Dios le revela cosas, pero lo tienen como vaso solamente, como vaso profético, lo tienen como columna de intercesión, pero no permite que se desarrollen. ¿Por qué? Porque no ahondan a más. Porque lamentablemente no hay doctrina, no hay enseñanza. Por eso que sus dones se quedan ahí nomás. Años de años, las personas ya deberían fluir de una manera vertiginosa y poderosa, pero por causa de ¿qué? De no tener enseñanza, de no tener, amén, un mentor profético, se quedaron enanos espirituales. Amén. Por eso es importante la escuela profética, porque en la escuela profética tú aprendes y eres corregido, o también eres perfeccionado. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es quien reparte los dones. Él lo ve. Amén. Él lo ve. Cuando dice 1 Corintios 14:1, ¿verdad? Debemos buscar a Dios para la manifestación de los dones espirituales, especialmente la profecía. Amén. Corintios 14:1. Ahora, la profecía, escúcheme por favor, la profecía incluye dos reinos: oír y ver. ¿Me están entendiendo? Antes solamente la gente pensaba que era oír, pero ahora podemos entender por la palabra que no solamente es oír, sino que también ves. Y a través de lo que ves, también profetizas. A mí Dios me usa de esa manera. A mí el Señor me usa de esa forma. Cuando yo estoy profetizando, Dios me muestra visiones, y a través de esas visiones yo comienzo a profetizar, me comienza a mostrar lo que la persona ha dicho, lo que Dios ha hablado, todo en ese momento, porque Dios me lleva por el don de ciencia al momento indicado y puedo ver como águila lo que la persona dijo, y luego lo profetizo. ¿Están entendiendo? Pero hay gente que no, hay gente que Dios le habla, ¿no? Y es así, audiblemente, y le dice: he escuchado este nombre, o Dios me muestra esto y esto. Claro, puede acontecer y puede pasar por el ámbito del Espíritu, pero lo que yo quiero que entiendan es de que la profecía no solamente es oír, sino también es ¿qué? Visión. Ver. Proverbio 20:12, ¿qué dice? Proverbios, ¿cuánto? 20:12. ¿Están entendiendo? A ver. Amén. 20, ¿cuánto? Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Amén. Los oídos para oír Para oír.
y los ojos para ver. ¿Son qué? Son de Dios. Son regalos, son de lo que Dios te da. No está hablando de nuestros oídos, tan solamente, Naturales, ¿no? sino que está hablando del don, espirituales. O sea, tú tienes que pedir al Señor, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, porque son un regalo que tú me has dado. ¿Me estás entendiendo? Tú me has dado ese regalo, tú me lo diste, Señor. La Biblia dice que eso es un regalo, es un don que tú me das. Tú lo has dado. Sabemos que el don de profecía es para qué. ¿Qué hace el don de profecía? Edifica, exhorta y consuela. Amén. Ahora, esa palabra de edificación, exhortación y consolación puede venir también por el ver y oír. ¿Están comprendiendo? Amén. Yo quiero que comprendan esto. Esta palabra de edificación, exhortación y consolación va a venir también por qué cosa? Por ver y oír. Por ver y oír. Amén. Por ver Y oír. y oír. Amén. Entonces, ahora, el hecho de que tú profetices, y quiero que comprendas eso, no te hace profeta. Definitivamente no te hace profeta. Y el hecho de que puedas ver en el espíritu no te convierte en un vidente. No todos son videntes. ¿Estás entendiendo? No todos son videntes. O sea, podemos comprender. Debemos entender. Puedes ver visiones esporádicamente, puedes oír cosas, pero eso no te hace un vidente. Ni tampoco puedes profetizar y te hace un profeta. No. Hay señales, hay cosas, pautas que vamos a aprender hoy. Amén. Amén. Ahora, recuerden bien algo, que todos tienen la capacidad para ver en el espíritu. Todos. Pero los videntes son profetas. Es un tipo de profetas. Amén. Porque los videntes lo que van a hacer es equipar a los santos. Amén. Los videntes, que son profetas, y según Efesios 4:11, dice que Dios ha puesto profetas ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces el vidente, con lo que ve, con lo que observa y percibe, edifica y perfecciona a los santos en la iglesia. No todos hacen eso. ¿Me están comprendiendo? Pero apóstol, yo veo visiones. Claro, puedes ver visiones, pero tu visión trae una dirección como un profeta, trae como un lineamiento en el espíritu como lo hace un profeta. Es diferente. ¿Están comprendiendo? Es muy, muy diferente. Amén. Entonces, yo te digo algo. Si un burro puede haber, si Dios le abrió los ojos espirituales a un burro, ¿por qué no te los puede abrir a ti que eres su hijo? Claro. Si el Señor le abrió los ojos espirituales a un animal y le abrió la boca para que hable y profetice, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Número 22, 22 al 23. ¿Qué dice? ¿Qué versículo? Número. Número 22, 22 al 23. Es irrisorio, pero el burro vio y oyó y percibió el mundo espiritual. Exacto. ¿Ah? Amén. Pero, 22. y 23. La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, porque estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam a la asna para hacerla volver al camino. ¿Qué hizo el asna? El asna vio. Mira, yo te digo una cosa. Balaam era un profeta que veía con los ojos abiertos. O sea, estaba en una cuarta, quinta dimensión espiritual. Pero por causa de su codicia, estaba en la dimensión cero, en la dimensión de la carne. Por eso que él no pudo ver al ángel.
Si él estaba acostumbrado a ver ángeles. Sí, pues. Él estaba acostumbrado a ver ángeles, pero sin embargo, por causa de su codicia, no podía ver el mundo espiritual. Pero vamos al hecho que Dios le abrió a un animal Que veía. los ojos espirituales y vio, y le abrió la boca. Entonces, ¿por qué Dios no lo puede hacer contigo? ¿Qué quiere Amén. decir? Cuando estás en pecado, Claro, claro que sí, claro que sí, apaga tu Así es. claro que sí, claro que sí. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Me están comprendiendo? Amén. ¿Me están entendiendo, amados? Amén. Amén. El burro, la creación de Dios, vio el reino espiritual. Muchas veces los perritos, los animales, también pueden ver. Ven, ellos pueden percibir y ver. Dios les permite, yo le digo por experiencia. ¿Me están entendiendo? Entonces, ellos pueden ver realmente, ¿sí? Dios les permite ver. Pero, si Dios le permite a los animales, permite, ¿por qué a ti no? Santo. Amén. ¿Ah? ¿Por qué a ti no? O sea, si Dios le permite ver, observar, les comento, yo tengo mi perro que se llama Duki, y el Espíritu Santo, mi perro estaba allí, y el Espíritu Santo me dijo, observa, y lo llamó, Duki, y mi perro se movió, escuchó la voz de Dios, yo me quedé así, escuchó ¿Escuchó? la voz de Dios, porque Dios me la dijo. ¿Se movió? Sí, se movió. Duki. Nosotros lo escuchamos porque el perrito no lo va a escuchar. Si ¿Me están entendiendo? Lo escuchó. El Espíritu me dijo, observa, me dijo, y le dijo, Duki. Por su nombre. Sí, le dijo Duki. Duki le dijo, y mi perro movió así, miró para todo lado. Escuchó, Claro. reconoció la voz de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Y por ese momento como que escuchó a Dios y su corazón entonces se puso así, porque escuchó a Dios. Yo dije, Dios mío, el Señor me dijo, observa, me dijo. ¿Entiendes? Observa. Todos tienen la capacidad para oírlo a Él. Y todos tienen la capacidad para ver el mundo espiritual. Amén. Pero ¿qué está buscando el Señor? Personas dispuestas a estar en su presencia. Amén. Amén. Entonces, ¿no crees que si Dios puede abrir los ojos de un burro al mundo espiritual, Él puede abrir los tuyos? Señor. Ahora, los ojos, escúcheme, los ojos del burro estaban abiertos en ese momento. Y el burro vio y respondió con mayor fe. ¿Saben por qué? Porque el burro veía al ángel que lo iba a matar. ¿Y qué hizo? Se arrinconó a la pared. O sea, el burro vio al ángel que ya lo iba a matar y se arrinconó a la pared. Y eso le molestó porque le dio pues, la pierna, ¿no? al profeta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te haces eso? Y comenzó a golpear, ¿no? Pero, ¿era por qué? Porque el ángel estaba viendo y sabía que si no el ángel lo mataba. Si pasaba Y el ángel se salvaba. Claro, El ángel lo salvaba, lo dice en la Biblia. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, él vio el mundo invisible. Y él se movió. El asna se movió en obediencia al mundo invisible. ¿Por qué no se podemos hacer? Santo. El Señor fue bueno en ese momento, porque si el asna no le hubiera permitido eso, al asna no le hubiera dado una segunda oportunidad. No, y le voy a cortar la cabeza también, porque ya dice que la ira de Dios se encendió contra Balac, ¿no? Y Dios le iba a cortar la cabeza. Entonces, la cosa es esta. Amén. Que nosotros, como videntes y personas videntes, debemos responder a lo que veamos con fe. Santo. Amén. ¿Me están entendiendo? Creyendo que es Dios. Amén. Yo quiero que comprendas eso. Quiero que salgas de esta impartición, de esta clase, creyendo que lo que tú vas a ver es Dios. Amén. Creyendo que lo que vas a oír viene de Dios. Creyendo que lo que vas a percibir viene de Dios. Creyendo realmente que el que te está mostrando algo es Dios y no dudando. Amén. Pensando que es Dios quien te está mostrando las cosas, pero tienes que accionar en fe. Amén. Santo eres tú, Señor. Tienes que realmente creer que es Dios. Amén. Tienes que creer que lo que estás percibiendo es Dios. Tienes que creer que lo que Él te está mostrando es Dios. ¿Están comprendiendo? Amén. Tienes que creer realmente que lo que tú estás percibiendo en el Espíritu es el Señor. Ahora,
Eso es parte de caminar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a vivir por fe. No por vista, sino por fe. Orar, ver las cosas en el Espíritu. Todos tenemos la capacidad como creyentes nacidos de nuevo para ver. Todos podemos ver en el Espíritu. Amén. Si tú puedes profetizar, también puedes ver. O sea, quiere decir que todo profeta también tiene la capacidad para ver. Señor. ¿Está entendiendo? O sea, si Dios a ti te ha dado profecía, o tú fríes por el don profético, si puedes hablar, también puedes ver. Recuerda la asna. Si puedes hablar, también puedes ver. Apóstol, pero es que yo no veo. No, sí ves. Solamente ahora tienes que desarrollarlo. Está dormido. Tienes que despertarlo. Despiértalo. Apóstol, pero es que yo no oigo. No, sí oyes. Solo tienes que ahora enfocar. ¿Entienden? Tienes que enfocar. Que es la frecuencia del Espíritu para que Él te pueda hablar. ¡Ojo! Recuerden algo. Amén. Que eso también tiene que equivaler a profecía. ¿Están entendiendo? El que tú oigas, el que tú percibas, el que tú recibas de parte de Dios. Apóstol, cuando habla tu espíritu también, ¿no? Por eso, ese es percibir. Amén. Y aparte es en oído, ¿no? Te habla, en tu oído espiritual. Así es. Amén. Amén. Entonces, Dios desea eso, que tus oídos vean y tus ojos hablen. Mira, ¿qué es eso, no? Incluso si nunca has profetizado, todavía tienes la capacidad de ver. Dios, escucha, Dios quiere que tus oídos vean. ¿Ah? Escuchen. Dios quiere que tus oídos vean, porque creí, por tanto hablé. Lo que tú oyes, vas a también verlo. Amén. Eso es lo que pasa en el don de palabra de ciencia. Lo que tú oyes, también lo vas a ver. Y también, amén, lo que tus ojos ven, van a hablar en el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere que estés completamente activado en el mundo espiritual. Por eso que el Señor le dice al profeta: ¿qué ves tú, Jeremías? Bien has visto, ¿verdad? Que soltó la palabra. Lo que vio lo soltó, y lo que soltó fue una vara de almendro. Bien has visto, porque yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Hubo una activación. ¿Está entendiendo? Entonces, sigamos. Primeramente, ¿qué pasó? ¿Dios qué abrió? ¿Los ojos espirituales o la boca del asno? ¿Qué abrió? Los ojos. Amén. Primeramente tú tienes que tener convicción. Amén. ¿Qué tienes que tener? Convicción. Que lo que tú estás viendo, vas a profetizar. Amén. Que Dios te va a usar para que lo que tú estés viendo lo profetices y lo sueltes. Muchas veces le he dicho que el profeta tiene una palabra creativa. Crea. Entonces Dios te muestra algo a ti y tú lo sueltas. No solamente va a quedar en una visión, sino que ahora la visión se va a ver realidad por la palabra que tú vas a soltar. No sé si me dejo entender. Un ejemplo. Por ejemplo, tú vas al hospital. Una persona está enferma, ¿verdad? Y en el Espíritu el Señor te muestra que esa persona es sana. ¿Entiendes? O sea, en el Espíritu te muestra el Señor que ya le restauró, lo sanó, le dio un riñón nuevo, no sé. Lo suelta. Suelta la palabra. Pero creyendo, activando, soltando la palabra en fe. No solamente dejarlo ahí, sino suéltala. ¿Me estás entendiendo? Suelta la palabra. Creyendo. Exacto. Tienes que confesarlo, tienes que creerlo por medio de la convicción. Debes de creer que sí o sí o sí es Dios. Amén. Ay, pero ¿será verdad? Ay, pero ¿será verdad lo que me está pasando? Mira, yo tengo una cosa. El Espíritu Santo, yo estoy caminando y el Espíritu me dice: ¿qué ves? Y yo, pero Señor, yo estoy con los ojos cerrados, yo no tengo los ojos abiertos. Es otra dimensión. ¿Qué ves? Veo esto, Señor. Muy bien. Observa lo que está pasando. Da la orden. Yo me digo: Dios mío. Y me dice: cree que eso ya pasó. Amén. No fue tu imaginación, ya lo hice. Amén.
¿Me están entendiendo? Te entrena. Amén. Te dice, te capacita. ¿Para qué? Para que tú puedas tener confianza que lo que tú estás viendo es así. Amén. Amén. Es así. Amén. Es como una oportunidad, yo estaba en un live y yo no estoy en Cuba. Yo no soy de Cuba, ¿verdad? Pero de repente estaba en el live y en el espíritu vi Cuba. Y vi una casa, y vi cosas, y de repente Dios me metió una sala, y vi cosas, y entonces todo lo que yo veía, lo soltaba. Y mi hermana decía, de verdad, sí, me casa, esto me pasa, Dios mío, ¿cómo crees? ¿En dónde evidencia? Amén. Pero ¿qué hacía yo? No solamente lo veía, sino que ahora lo suelto. Antes yo solamente veía, y me quedaba callado. Amén. Y quedaba solamente en eso, nada más. Yo decía, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué significa eso? Pero ahora ¿qué? Lo suelto. Claro. ¿Por qué? Para que eso se active en el mundo espiritual. Amén. O sea, no solamente verlo. Ay, qué bonito, Dios me está contando eso. Suéltalo. Suelta la palabra de sanidad, de liberación, de restauración, de protección. Amén, claro. Amén. Amén. Suelta la palabra. Entonces, Lo ves y lo sueltas. Eso creyendo. hace realidad. Claro. Si crees, se va a hacer realidad. exacto. Sigamos. ¿Están aprendiendo? Amén. Ahora, ¿con qué finalidad, amén, el Señor está permitiendo que los ojos espirituales se abran? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces, ese es el tiempo en el cual Dios sí o sí va a abrir los ojos espirituales de mucha gente. ¿Qué dice Hechos 2, 17 y 18? Son los últimos tiempos. Hechos 2, 17 al 18. Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu 17 y 18. sobre toda carne, 17 y 18. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes están visiones, Me dan visiones. y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces, ahí está hablando de qué? Está hablando de la profecía, pero está hablando de visiones y sueños. ¿Y ese es el campo de qué? De los videntes. En este tiempo. En estos tiempos, claro. En estos tiempos, el Señor está restaurando y va a seguir restaurando, amén, el ministerio de los videntes. Amén. Tanto Joel como Pedro estaban aperturando, profetizando la apertura del reino de los videntes junto con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, Joel y Pedro estaban profetizando por el Espíritu que eso iba a ser derramado y no iba a discriminar. Por eso en este tiempo Dios va a levantar jóvenes, va a levantar adultos, va a levantar niños, va a levantar mujeres videntes. Amén. Amén. Gente que ve y gente que oye en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, en la Biblia ya menciona que luego que el Señor posicionó, escuchen, que luego que el Señor posicionó a los apóstoles y los llenó con su Espíritu, los ojos de la iglesia se abrieron. ¿Qué Hechos 7:56? ¿Cuánto? Hechos 7:56. Hechos 7:56. 7:56. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Veo. Esteban vio visiones. La iglesia primitiva comenzó ya a ver visiones. Amén. La iglesia primitiva comenzó a moverse en ese ámbito de las visiones espirituales. El Señor le habló a Ananías en una visión para visitar a Saulo. Hechos 9, Sí. Hombre. 10. Adelante. Amén. ¿Qué es? Vi entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ajá. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y buscan en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Amén. Ahí va. Amén. Entonces, ahí podemos ver que se movió el don del vidente. Amén. Se movió el vidente. Ananí estaba orando y vio una visión. Y dice que en la visión él vio a Jesús y Jesús le indicaba por el don de palabra de ciencia dónde se encontraba Pedro, cómo se llamaba Pedro y cómo encontrarlo con él. Perdón, Pablo, con Saulo, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, tanto Pablo como Pedro tuvieron visiones. Ojo, Pedro tenía hambre, ¿verdad? Y de repente le vino un éxtasis. Ese éxtasis es parte del vidente. Pedro también era vidente. Igual que Pablo. Y Pablo también era vidente, claro. Amén. Entonces, cuando tú eres salvo y eres bautizado en el Espíritu Santo, puedes operar en estos dos reinos. Amén. Puedes operar en estos dos reinos. Puedes ver, oír, ¿no? Los reinos. Ahora, entendamos algo. Amén. Entendamos algo. Que al igual como el Señor utiliza para orar por los enfermos y estos sean sanados y echar fuera demonios en el nombre de Jesús, también Dios quiere usarte para que seas un instrumento, para que seas sus ojos en la tierra, su boca en la tierra. El vidente también opera en sanidades similares. De hecho que sí, pero vamos a enfocarnos en lo que es la esencia del vidente. Amén, porque eso es un complemento. Amén. Entonces, nosotros no podemos forzar al Espíritu para que te dé apertura al reino espiritual. Él sabe en qué momento lo da. Sabe en qué momento Él lo da, sabe en qué momento Él se mueve, sabe en qué momento, amén, Él puede abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Por ejemplo, nosotros podemos ver a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías, a Juan, que ellos vieron el reino espiritual, pero no buscaron experiencias sobrenaturales, es decir, venían solas. Es cuando Dios quiere. ¿Me están entendiendo? No es cuando tú quieres. No podemos decir ahora. No, o sea, si yo quisiera ver los ángeles acá, yo no veo nada ahorita. Amén. O sea, no, pues es cuando Él desea. Voluntario. Exacto. Es cuando Él quiere manifestarse. Es cuando Él quiere mostrarte algo, hablarte algo, y lo va a hacer. Yo te digo algo, yo la verdad, cuando tengo una experiencia con Dios, o Dios me muestra algo, yo me quedo sorprendido, maravillado. Amén. Pero me las muestra, me las revela, pero no siempre es así. No siempre es así. Si hay mucha gente que piensa que el profeta todo el día, no, es cuando Él quiere. Amén. Es cuando Él desea abrir el mundo espiritual y tú puedes ver o oír. Entonces, Dios abrió el mundo de los espíritus, el reino de los videntes, a los incrédulos en la Biblia. Por ejemplo, habían mundanos que también veían visiones y tenían sueños. Recuerden a Nabucodonosor. Amén. Recuerden a Nabucodonosor, al panadero, al copero, al faraón. Amén. ¿Me están entendiendo? A Abimelech, que todos tenían sueños de Dios, en las cuales Dios les hablaba. Hubo un romano, Cornelio, que vio un ángel. Un ángel, Cornelio, no conocía a Cristo. Es decir, hay gente en el mundo que ha tenido experiencias con Dios por un propósito. Por ejemplo, hay musulmanes en estos días que están viendo a un hombre vestido de blanco y le están recibiendo a Cristo. Y son musulmanes. Amén. Maduros. Exacto. No creían en Jesús. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, Cornelio, Belsasar también, el rey Belsasar que vio una escritura en la pared, ¿verdad? Vemos a Dios encontrarse con musulmanes en sueños o en visiones. ¿Por qué? Porque Dios no ha cerrado los reinos de los videntes. Sí o sí, el Señor se está moviendo y va a seguir moviéndose a todo aquel que quiere. La invitación está abierta, pero ¿qué tienes que hacer? Creer, disponerte.
Pedirle al Padre, Padre, yo quiero ver. Señor, yo quiero ver, quiero oír, quiero percibir el mundo espiritual. Anhélalo. Apóstol, una pregunta. El hombre inconverso, ese es un don el que tiene el que ve. Por ejemplo, en Nabucodonosor veía, pero con los años se convirtió a Cristo. Claro. Después los otros no, creo. No. La pregunta es un don o es solamente No, Dios lo usa? solamente Dios. Lo usa para... Dios mostró Así es. por su soberanía, porque también quería ubicar a Daniel en el reino, porque sabía que ahí era donde Daniel tenía que fluir. Exacto. Faraón soñó, ¿con qué finalidad? Para que José estuviera en la profecía. Mira. ¿Me estás entendiendo? Conlleva con Exacto. Dios puede emplear. Así es. Amén. Dios puede emplear porque Dios es así. Tú tienes que entender eso, que Dios puede emplear. Dios va a emplear cosas, va a emplear personas, va a emplear sueños. ¿Con la finalidad de qué? Que lo descifres. De que tú le disiernas a esa persona. Amén. Amén. Y esa persona venga al Cristo. Amén. Amén. Dios. Exacto. Todo lo que entra está en instancia de Dios cuando se trata de ver en el Espíritu. Tú tienes que tener dos cosas: sensibilidad, mucha sensibilidad para poder percibir las cosas de Dios, y fe. Sensibilidad, ¿y qué más? Y fe. Fe. Sensibilidad Y fe. y fe. Cree que mientras estás adorando están los ángeles. Cree que realmente están los ángeles y pida al Padre, muéstrame los ángeles. Y en uno de estos días van a aparecer. Amén. Amén. Señor, quiero oír tu voz. Levántate en la madrugada y en uno de estos días Él te va a hablar audiblemente, si es su Amén. voluntad. Amén. Amén. Señor, quiero ver esto, quiero moverme. Muy bien. Dios te da pauta. Ya te da la apertura. Pero eso sí, no va a ser fácil. Porque tú tienes que cultivar una atmósfera y mantener esa atmósfera para que eso produzca en el mundo espiritual un movimiento y eso haga de que se aparezca lo que el Espíritu te quiera mostrar. Claro, tienes que estar constante. Daniel, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Sí. David oraba 7 veces al día. Y nada. Claro. Entonces tiene que mantenerlo. No por el hecho, amén, no por el hecho de ver una vez ya vas a dejar de ver, no. Tiene que estar constantemente. Una vez, como te lo dije una vez que tus ojos espirituales son abiertos, tus ojos espirituales son abiertos, ahora te tienes que mantener. Para que no se apague. Claro, porque si no, Duerme. no, Dios te llama la atención. No es de que tú tienes que estar activo. Dios llama, Dios qué dice, te di un don, ¿qué hiciste con eso? Lo ocultaste, ahora te cae. Hay mucha gente que dice, apóstol, yo quiero ver visiones, quiero eso. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Cuando Dios te abre los ojos y comiences a ver cosas, pero que tú vas a querer no ver nada. Yo muchas veces digo, Dios mío, no quiero ver nada, ya me desespero. Y Dios me dice, pediste ahora, tienes que afrontar. Sí. Te pediste ahora fe. Ya. Sí. Te muestra cosas, te revela cosas muy fuertes. Que la Biblia dice que Daniel veía visiones que lo aterraban, que lo perturbaban. Y hay cosas que Dios te muestra que tú te quedas, pero yo les digo una cosa, hay cosas que Dios me ha mostrado que digo, Dios mío, no quiero ver, y el Señor me dice, es necesario. Daniel vio esto de Persia, ¿no? Claro, él vio las bestias y todo eso. ¿Entiendes? Entonces, tienes que tener sensibilidad espiritual y fe. ¿Amén? A ver. Sensibilidad espiritual y ¿qué más? Fe. Fe. Tienes que creer. Amén. Tienes que ser sensible al Espíritu. Y fe. Creer que lo que Él te está mostrando, te está revelando, es de Él. Y de a partir de ahí, comenzar a soltarlo. Amén. A partir de ahí, comenzar a soltar la palabra. Y poco a poco Él te va a comenzar a adentrar en nuevas dimensiones de su espíritu. Poco a poco Él te va a comenzar a dimensionar en el espíritu. Amén. Poco a poco Él te va a comenzar a direccionar en el espíritu. Ahora,
Todos tenemos al Espíritu Santo, pero ahora tú tienes que mantenerte lleno. Amén. Lleno de Él, lleno de su presencia. ¿Qué dice en Efesios 5:18? Y ahí acabamos. Efesios 5:18. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes de que llenos del Espíritu. O sea, la clave está en que tú te mantengas lleno. Es más, el profeta tiene que estar lleno de presencia. El profeta tiene que estar en el ámbito del Espíritu. Mira, el profeta tiene que estar orando. El profeta no puede estar una hora, 2 horas, no. El profeta tiene que estar orando, yo ya sé, 6, 7, 8, 10 horas diarias. Leyendo, meditando. Tiene que estar en la presencia, tiene que estar desarrollando esa atmósfera para que pueda fluir. Ahí viene la sensibilidad. ¿Exacto? La sensibilidad no viene porque tú eres un ratito y ya soy sensible, no, hermano. La sensibilidad es cuando lo buscas más. Tu carne muere. Tu carne se muere. ¿Y qué hace? Te hace sensible a la voz de Dios. Te sensibiliza. Y tan sensible que cae un alfiler y sientes que algo cayó. Ese está sensible. Tus sentidos espirituales se sensibilizan. Por eso Dios quiere que lo busque bastante. Claro. Así es. Lee, ora. Tienes que buscarlo. Pero yo les digo algo, el secreto está en la madrugada. Sí, no hay más. El secreto está, como dice la Biblia, sí. El secreto está en la madrugada. Les digo realmente que es así. Cuando tú estás en la madrugada buscándolo, Amén. Te digo que las mayores experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, las mayores experiencias que he tenido con Él han sido de madrugada. Amén. De madrugada, cuando tú lo has buscado y estás ahí buscándolo, te vas a quedar sorprendido. Gloria a Dios. Amén, te vas a quedar sorprendido de cómo el Padre comienza a revelar, muestra. Todos quieren seguir durmiendo. Es que tiene que pagar precio. Sí. Es que el Padre tiene que ver que realmente tú estás sacrificando algo. Claro. O sea, el Padre tiene que ver realmente esfuerzo en ti. Cuando el Padre le dice al cielo, mira, ángeles, mira cómo está, miren cómo se desarrolla, miren cómo está, ¿saben qué? Y ahora sí manifiéstense a mi hijo, manifiéstense, ahora sí es la hora que se manifieste. Ya, ¿sabes qué? Ahora sí, Espíritu Santo, háblale de otra forma, háblale de otra manera, manifiesta de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque está pagando precio. Pero si el Padre ve de que tú estás pues haciendo otras cosas, y en lugar de sensibilizarte, estás en la carne, y hablando cosas de la carne, y viendo cosas de la carne, no esperes ver nada de Dios. Sí, te da. Delante de Dios te lo digo, no esperes ver nada de Dios. Amén. Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones, Dios quiere llevarte a nuevos niveles, Dios quiere llevarte a una plataforma mayor en su espíritu, Dios quiere llevarte a algo mayor. Amén. ¿Pero qué está esperando el Señor? Gente Decidida, que busque más. que esté allí, en el ámbito del espíritu, que esté ahí, centrada Amén. en la presencia de Dios. O si tú vas a estar ahí tan solamente un día, 2 días, y después te aburres, no. El Espíritu dice, bueno, entonces no quería. Pues. No, si tú eres perseverante y cultivas y formas una atmósfera espiritual y la mantienes, vas a quedar sorprendido de lo que va a pasar. Amén. Te vas a quedar sorprendido. Mira, la mayoría de los profetas, ya para terminar, que yo he estado observando sus testimonios, todos cuentan de que todos en la madrugada, de tal hora a tal hora, dicen ellos, aunque hay dimensiones, de tal hora a tal hora, hora en la madrugada, esfuerzo. 3 de la mañana, 3 de la mañana, a las 4, 5. 4, 5, 7, algunos se quedan ahí. Muchas veces yo estaba volando y de repente me lo ocurre, Dios mío, la hora, ya me amanecí de rodillas. Pero todo pasa la hora, ¿no? No, ni siquiera. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estás en el espíritu. Pero, otro secreto más, deja que Él te hable. O sea, tú tienes que hablar y deja que Él te hable. Mantente en silencio. Y ahí cuando mantienes en silencio, va a pasar que Él se va a acercar a ti. Amén. Los ángeles van a venir, vas a tener experiencias sobrenaturales con el Señor poderosas. Amén. Antes yo solamente hablaba. ¿Y por qué yo por Y el Señor una vez me hizo así. No es un monólogo, es una conversación. Ahora deja que yo te hable. Me lo dijo. Porque yo siempre estaba orando. Y el Señor me dijo, ¿en qué momento voy a hablar contigo?
¿En qué momento me vas a dejar hablar? ¿En qué momento? Yo no entendía, dije, Señor, ¿cómo es eso? No, deja que yo hable. Calla. Entonces, la Biblia lo dice. Calla, guarda silencio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú ora lo que tienes que orar. Yo te aconsejo de 3 a 4 horas y a raíz de ahí, trate de los días 5 hasta la hora que de pronto te diga y espera que Él te hable. Desarrolla ese ámbito. Desarrollalo. Y ahí es ahí donde vas a ser sensible. Ahí vas a tener que pelear con el sueño, vas a tener que pelear, pero ahí es donde se va a desarrollar tu oído, se va a desarrollar tu vista, ahí los dones se van a aclarar más, porque ahí al principio no va a pasar nada. Te lo digo, al principio no esperes que va a pasar algo, tiene que pasar un tiempo, que el Padre observe que tú estás ahí, 1 mes, 2 meses, años, no sé. Años, no sé, desarrollando esa atmósfera, y ahí dice, ahora sí, toma este don, desarrolla este don, tu don se desarrolla más, se perfecciona aún más, ahora sí vas a ver los ángeles, ahora sí vas a interactuar, ahora te voy a revelar esto, ahora sí vas a pagar el precio. Ese es el secreto para que pueda fluir, amén, en lo sobrenatural, amén, en lo sobrenatural, para que puedas ver el mundo espiritual. ¿Amén? Para que puedas ver el mundo espiritual es necesario que tú tengas que morir a tus deseos. Carne. Claro. Así es. Te estoy diciendo, los dormilones que les gusta dormir, a ver qué, ahí a mí, yo le digo una cosa, a mí, cuando a mí me decían vigilia, yo decía, no, yo prefiero ayunar. Y el Espíritu Santo me dijo, no, Señor, usted va a vigilar. Vigilar. ¿Qué hacía? Me levantaba, mandaba no sé qué cosa. Cualquier cosa hacía y me quedaba despierto. Y como yo tengo un sueño ligero, ya no dormía. ¿Qué hago? Vamos a hablar. Pero Señor, vamos a hablar. Amén. Vamos a hablar, conversando. Y él me llevaba, hoy ya vas a hacer vigilia. Amén. Hoy ya vas a hacer, y hasta que me di cuenta que llegaba como una semana de vigilia. Y ya, Dios mío. Y ahí los dones comenzaron a... Amén. Claro, ¿me estás entendiendo? Amén. Entonces, pero tú tienes que comprender que debes de mantener esa atmósfera. Amén. Si no la mantienes y tú solamente eres un emocionalista y solamente estás ahí un día, 2 días, ahí no va a pasar nada. Esa es tu vida. No, ya debes de mantenerla. Claro, mantener O sea, ya, sí o tu sí, vida es esa, siempre estar ahí. el que es profeta, el que es intercesor profético, sí o sí, Dime, Juan. escúchame, sí o sí, Pastor Juan. va a... ¿Viene Juan? Sí, Pastor Juan. ¿Quién? Sí o sí, Aunque sea que venga para... amén, Para despedida. amén, sí o sí, amén, sí o sí, el que es profeta debe mantener esa atmósfera. O sea, ya es, yo entendí eso. Cuando yo entendí y comprendí mi función en el reino como intercesor, yo dije, entonces quiere decir, entonces el Señor me dijo, sí, Luis, tú eres columna, tú eres intercesor y tienes que mantenerte allí, perenne. Yo entendía, yo tenía una visión y yo veía el mar que se salía grandazo, gigantesco, enorme, y el Señor me dijo, todos se irán, pero tú te quedas en el callao. Pero Señor, todos se van, te quedas en el callao como columna. Y yo oraba y le decía al mar, en el nombre de Jesús, y la ola, ¡bum!, se bajaba. ¿Me estás entendiendo? Entonces, había terremoto, un terremoto, y el Señor da la orden, la tierra se movía en el nombre de Jesús, y la tierra ¡pah!, se detenía. Yo pude entender mi función, y puedo comprender mi función como intercesor. Cuando tú eres intercesor, amén. Cuando eres intercesor profético, amén. Cuando eres intercesor profético, eso va a pasar. Amén. Amén. Cuando eres intercesor profético, eso va a pasar.